Espero que el esquema se entienda un poquito con el gráfico, pero esto es algo ilustrativo, más bien vamos a ir direccionando un poquito más sobre lo que venimos aprendiendo en escatología. Ya vimos que la Biblia solamente reconoce ¿cuántos tiempos? 2 tiempos, no hay más que 2 tiempos, ¿sí? Este siglo y el siglo venidero. Entonces la palabra siglo dijimos que significaba en griego la palabra aion, que significaba un tiempo, una era, una edad, ¿sí? Un mundo también se puede traducir. Entonces, este tiempo y el tiempo venidero, esta era y la era venidera, ¿sí? Esta inició cuando Dios creó todas las cosas, allí en Génesis 1:1, y va a culminar ¿cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez. La segunda venida de Cristo se va a manifestar así, de esta forma, dando fin a esta era, a este tiempo, y dando inicio a el estado eterno, que es claramente después de un suceso importante que va a acontecer, que es la segunda venida de Cristo, y que ese día justamente se va a llevar a cabo el juicio final, el gran juicio final, ¿sí? Y ya hemos visto nosotros en las 2 clases anteriores los 2 destinos, el destino eterno en gloria y el destino de tormento eterno. Y hoy vamos a ver específicamente, ya a continuación de lo que vimos el martes pasado, hablando sobre el juicio de Dios o el justo juicio de Dios. Hemos visto, haciendo referencia a la clase pasada sobre qué es el juicio, cuándo iba a ser, cuál es el alcance, quiénes iban a estar y cuáles son los resultados. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo va a ser el juicio final? El día del Señor, el día que Él venga por segunda vez. ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Quiénes son los que van a estar allí? Todos los seres humanos, ¿sí? Y van a ser juzgados todos los hombres como también los ángeles. Eso dice la palabra de Dios. Y los resultados son 2 únicamente. Es lo que hemos visto en Mateo 25, haciendo referencia a vida eterna y condenación eterna o perdición eterna. Entonces, hoy lo que vamos a ver es una segunda parte acerca del justo juicio de Dios, y en un pequeño esquema que dice acá, que lo vamos a ir desarrollando, vamos a ver algunas cosas también importantes con referencia a esto. Esto es para que podamos culminar viendo la gracia asombrosa y maravillosa de nuestro Dios. Así que primero vamos a ver capítulo 2 de Santiago, capítulo 2, versículo 13. Es un texto muy importante y que afirma algo que podemos desprender una pregunta, ¿sí? Dice Santiago capítulo 2, versículo 13, dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces la pregunta que debemos hacer nosotros es: ¿ese día, ese juicio, será sin misericordia? Cuando nosotros hablamos de juicio sin misericordia, tenemos que entender el carácter del juez. Y lo primero que tenemos que ver nosotros es: ¿por qué va a haber un juicio? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón que va a haber juicio? ¿Por qué debería haber un juicio final? Principalmente porque la Biblia enseña de que Dios es un juez justo. Por lo tanto, debe haber un juicio. Este juez es santo, este juez es puro, es inconmovible. Nadie lo va a destruir, nadie va a invalidar sus planes. Es incorruptible, no acepta cohecho, no hay negociaciones con este juez. Es puro, es santo, y por lo tanto este juez es el que va a juzgar al universo. Martín Lutero decía: cuán serio es para la gente injusta el problema de vivir en la presencia de un Dios santo y justo. Es saber que el solo hecho de estar delante de un Dios santo, estaríamos nosotros ya en serio problema, ¿no es cierto? Porque Él es santo y Él es puro, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, el carácter de Dios. No tan solo porque hay un juez, que es Dios, sino también porque hay una ley. Dios es el creador, por lo tanto, es el legislador de todas las cosas. Él es el que puso las reglas, las leyes.
Y según Pablo en Gálatas dice que la ley no es mala, es pura, es justa, es santa, porque proviene de un Dios santo. Entonces la ley es el elemento del juicio. ¿Por qué se va a juzgar a todo hombre? Porque se ha transgredido la ley, y el carácter justo de un Dios justo hace de que deba responder con justicia, obrar con justicia con respecto a la ley. Entonces, para poder ver un poquito el carácter de este juez justo, porque la pregunta es, ¿se hará sin misericordia este juicio? Entonces, para ver el carácter justo, vamos a ver algunos textos. Acompáñenme a ver Salmo capítulo 7, versículo 11. Vamos a ver algunos textos nada más, porque hay muchísimos que hablan del carácter justo de nuestro Dios. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Dios es un juez justo. Nuestro Dios es un juez y la característica de su carácter es que Él es justo por sobre todas las cosas. Veamos cómo actúa el carácter justo de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 7, vemos nosotros desde el versículo 9 al 11, ¿qué es lo que demanda Dios al ser un juez justo? Fíjense, Deuteronomio 7, 9 al 11. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. Dios, ¿cómo? Fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y fíjese lo que dice el 10. Acá vemos el carácter de un Dios santo y justo. Dice, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndole. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. ¿Cuál es la consigna? Guarda. Por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? Que hay un Dios. Dice, debes conocer que Jehová tu Dios es Dios fiel. Y Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Fíjense en cómo nosotros demostramos amor hacia nuestro Dios, guardando sus mandamientos. Pero también vemos nosotros que en su justicia Él también da el pago en persona, o sea que Él va a estar presente en persona al que le aborrece, destruyéndole. Y dice, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Estos son uno de los versículos fuertes en la Biblia. Guarda, por tanto, te está diciendo, presta mucha atención a lo que tienes que hacer. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Claramente nosotros vemos en la Biblia lo que es fundamento del juicio. Porque ¿qué nos dice? Que guardemos sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos y que los cumplamos. Pero claramente nosotros llegamos a ver que ningún ser humano pudo cumplir, ni guardar los mandamientos, ni cumplir la ley de Dios, ni obedecer, ni cumplir como Dios demanda. Por lo tanto, vemos nosotros de que si encontramos dos reacciones de un Dios justo ante su ley, ¿cuál es? Que Él hace misericordia con aquellos que guardan sus mandamientos y lo cumplen, pero le da el pago en persona a aquellos que desobedecen sus mandamientos y no lo cumplen. Y el resultado de toda la humanidad ante la ley de Dios es que el hombre no pudo guardar la ley de Dios. El hombre es imperfecto. Por lo tanto, empezamos a ver nosotros de que el día del juicio final es un día que en la conciencia de todo ser humano, de toda persona que habita en este mundo, es un tema que incomoda. El juicio final es un tema que incomoda, es un tema que preocupa, es un tema que si es posible tratemos de evitarlo por ahora para no arruinar nuestro momento de felicidad o tranquilidad que podemos tener.
Fíjense en ustedes qué importante es poder ver lo que la Escritura nos está enseñando acerca de lo que es el juicio. Entonces, no entenderemos la justicia de Dios porque no entendemos nosotros la santidad de Dios. Y no entendemos la santidad de Dios porque no comprendemos lo repugnante y abominable de nuestros pecados. Y nunca podremos nosotros comprender lo que es la gravedad de nuestro pecado hasta que no conozcamos y creamos en la gracia asombrosa de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 34, versículo 7. Éxodo 34, versículo 7. Vamos a leer el versículo 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la rebelión del pecado. Fíjense en lo que hace Dios, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. ¿Y qué más dice? Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Como verán, estamos viendo nosotros el carácter de un Dios justo, de un Dios santo, que no hace otra cosa más que cumplir según Él su ley y hacer cumplir Él su justicia. Por lo tanto, Él tiene misericordia, Él perdona el pecado y la rebelión, pero también vemos nosotros que la Escritura está mostrando que Él no tendrá por inocente bajo ningún modo al culpable. La pregunta es, ¿cómo somos nosotros? ¿Inocentes o culpables? Fíjense ustedes que la idea del juicio final es una idea que aterra, que molesta, que no trae tranquilidad. Cuando se habla del juicio final, para muchas personas es todo un tema. Vamos a ver que esto no es un invento mío de decir que el juicio final es algo que no le gusta. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. En un caso puntual, que el apóstol Pablo tenía que comparecer delante de Félix, Hechos 24, versículo 24. Fíjense en qué reacción tuvo este excelentísimo Félix cuando Pablo mencionó acerca del juicio final. Fíjense, versículo 24. Algunos días después vino Félix con Drusila su mujer, que era judía, y llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de ¿qué cosa? De la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, ¿qué pasó con Félix? Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. La idea del juicio final, o mencionar que un día todos vamos a comparecer ante el juicio, ante el trono de Dios, es una idea que no es algo como para decir, qué lindo, no ve la hora que llegue ese día de juicio final. Nosotros los hijos de Dios sabemos y entendemos en quién está nuestra esperanza. Pero es necesario que el día del juicio llegue, porque es un día establecido por el Señor. ¿Vamos bien? Así que uno puede llegar a preguntarse cuando ve en la Escritura el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cómo era el carácter de Dios en cuanto a su reacción de juicio y justicia en el Antiguo Testamento? ¿Y cómo es el carácter de Dios en cuanto a su relación de justicia y juicio en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan que esto hablamos la clase pasada y dijimos qué es lo que preferimos nosotros? Por ejemplo,
vemos nosotros a un Dios implacable, un Dios que manifiesta su justicia y su ira en forma inmediata en el Antiguo Testamento. Allí vino los hijos del sacerdote a presentar una ofrenda, un holocausto llamado Nadab y Abiú. ¿Conoce la historia de Nadab y Abiú? ¿Qué hicieron ellos? Dicen, presentaron holocausto y fuego extraño, y salió fuego y los consumió y lo mató. Fíjense ustedes que es implacable, es un juicio inmediato. Y cayeron muertos los hijos de Aarón. Cayeron muertos inmediatamente. Como podemos ver nosotros, ¿se acuerdan de ese levita llamado Usa? Cuando traían el arca de su casa, y dice que le habían puesto el arca sobre un carro nuevo que era tirado por bueyes, y los bueyes tropezaron y el arca se tambaleó como para caer. ¿Y qué hizo Usa? Un buen gesto. ¿Quién hubiera hecho una buena intención, un buen gesto de sostener el arca para que no se caiga, para que no se rompa? Y él puso su mano sobre el arca y la ira de Dios se encendió y cayó consumido. Por eso que desde ese día ese lugar se llamó Pérez Usa. Aquí pereció, aquí murió Usa. Ahora, fíjense ustedes que dice, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de la justicia de Dios en el antiguo pacto? ¿O cuál es el sentido de la ética de la justicia, podríamos llamar? Podemos ver un Dios en el antiguo pacto que inmediatamente, apenas murmuró María y Aarón de Moisés, la lepra se manifestó en ella. Lo mismo pasó con el rey Usías, que había sido un hombre que había agradado a Dios con todo lo que hizo, todo lo que logró, porque había consultado a Dios, pero cuando ya fue un hombre grande, dice que él se metió a querer oficiar el culto de sacerdote, siendo un rey, no le correspondía, y le empezó a brotar lepra en su frente, y fue destituido, sacado de su trono, y ya nunca más volvió al trono porque murió leproso. O sea, uno dice, ¿qué pasa con esta justicia? Una justicia inmediata, una justicia que se abría a la tierra a los rebeldes y se los tragaba vivo. Una justicia que a un profeta que hizo las cosas mal, un león vino y se lo comió. Y podemos ver así una detrás de otra, cantidad de cosas como esta, como Dios diciendo a Saúl, ve y mata a todo Amalek y no tengas misericordia, no tengas piedad, destrúyelo a todos, sean niños, sean mujeres, no tengas piedad. O sea, fíjense ustedes que uno puede decir, ¿por qué a ese Dios, el mismo Dios que nosotros creemos y tenemos como Dios, en el Antiguo Testamento se manifestaba implacable, con una ira manifiesta, y por qué ahora pareciera ser de que no pasa nada? ¿Por qué? ¿Cuál es la reacción o cuál es la conducta que ha tomado nuestro Dios? El libro de Sofonías, ahí la puse difícil, ¿no? En el libro de Sofonías capítulo 1, ya sabe dónde está Sofonías, entre Génesis y Apocalipsis, ¿eh? Más ayuda no les puedo dar. ¿Ya lo encontró? Dios es tan misericordioso que ha puesto el índice, hermano. Así que busque allí. Sofonías capítulo 1 está hablando todo el capítulo acerca del día de la ira de Jehová. O sea que fíjense en que el día del juicio final, que es también llamado el día de la ira de Jehová, está contemplado en el Antiguo Testamento también por los profetas. Y dice el versículo 12, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposaron tranquilos con el vino asentado, los cuales dicen en su corazón. ¿Qué dicen esas personas que están confiados, que creen que no va a pasar nada? ¿Qué dicen ellos? Jehová ni hará bien ni mal, no pasa nada. ¿Sí? Bueno, eso lo decían algunos en el Antiguo Testamento cuando estaban acostumbrados a ver el juicio inminente de Dios. Ahora, ¿cuánto más pasa en el día de hoy? Que vemos nosotros que después, en este nuevo pacto, en esta nueva etapa,
nosotros podemos ver de que pareciera que la gente puede insultar a Dios, blasfemar contra Dios, actuar en forma totalmente abominable ante los ojos de Dios, y pareciera ser de que no pasa nada. Pareciera ser de que todo sigue igual. Es más, pareciera que el salmista Asaf vio algo que nosotros podemos verlo a diario. Dice que él sintió dolor y hasta sintió envidia de cómo los impíos, dice que blasfemaban, insultaban a Dios y paseaban con su lengua por los cielos y la tierra. Sin embargo, ellos crecían y prosperaban y estaban cada vez mejor. Y él dice, en vano yo he limpiado mi alma, en vano, ¿sí? Entonces, hasta que me di cuenta qué torpe que era yo, me dice. Se dio cuenta cuál es el fin de los impíos. Bueno, así muchas veces nos pasa a nosotros. La idea del juicio final no es consciente, o sea, no está tomada en cuenta. Es más, la gente ignora acerca del juicio final, no lo ignora. Es más, hay películas. Creo que hay una película que se llama así literalmente, El día del juicio final. O sea, hasta Hollywood se encargó de hacer que todo lo que es un tema central en la Biblia sea trivializado, sea reducido a una falsa expectativa o simplemente a una cuestión de la imaginación del hombre. Pero el juicio final es un tema central, no es un tema paralelo. El juicio final lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios se presentó como un juez cuando le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué hiciste? ¿Comiste del árbol que te mandé? Él puso las reglas y Él es el que juzgó a Adán. Y Él es el que emitió su juicio contra Adán, contra la mujer, contra la serpiente y contra la creación. Por lo tanto, el día del juicio no es un día que es ficticio, sino que realmente existe y que se va a manifestar así, de esta forma. En el carácter del juicio, del justo juicio de Dios, o mejor dicho, el carácter de Dios justo, encontramos nosotros en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, algo que es un principio de justicia. Ezequiel 18, 4. Dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Al decir que es mía, que Él es el dueño, que Él es el Señor, que Él es el que rige autoridad, es el que pone las reglas. ¿Y qué dice seguidamente? El alma que pecare, esa morirá. Esto va muy de la mano con lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Como verán ustedes, el carácter de un juez justo que no tiene por inocente al culpable ha determinado que toda alma que pecare morirá. Y cuando hablamos de la muerte, estamos hablando de la muerte eterna, no de la muerte física, porque hemos enseñado que la muerte física no es el fin de la existencia, sino simplemente es el abandono del cuerpo humano que se deteriora, pero va a pasar inmediatamente a un estado espiritual en el cual se va a desencadenar el consuelo en el seno de Abraham o en el tormento de sufrimiento en el infierno. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que toda persona que pecare morirá. La paga del pecado es la muerte. Para que podamos ver nosotros la seriedad del tema del juicio de Dios, deberíamos nosotros empezar a creer que en verdad Dios no ha quitado su justicia y su ira, sino que solo ha sido postergada. Solo ha sido postergada. Ahora, ¿hay juicios? Sí. ¿Se ven juicios? Sí. Hay juicios como por ejemplo que hemos visto en Génesis capítulo 6 al 11, que es al 10, perdón, que es el juicio del diluvio universal. ¿Sí? Se ve juicio así.
Hay naciones enteras que han sido desaparecidas por un juicio de Dios, como verán Sodoma y Gomorra. Y como hay muchas otras ciudades, incluso la de las 7 iglesias de Asia Menor que figura en Apocalipsis, también han caído muchas de esas, han siendo ruinas por juicios de Dios. Hay ciudades, grandes ciudades que están siendo específicamente centro y foco del juicio de Dios y están cayendo. Habrán visto ustedes grandes terremotos y habrán visto ustedes destrucciones masivas y gran cantidad de pérdidas de personas por juicio de Dios. Y por eso ustedes se van a ver y van a descubrir y van a entender que lo que Dios está haciendo es obrar en juicio. La muerte es un juicio de Dios. Cada vez que alguien muere es porque se manifestó un juicio de Dios. Todo lo que son catástrofes, todo lo que son catástrofes climáticas, o podríamos decir, no me sale la palabra, cataclismos climáticos, ¿sí? Todo esto son parte de juicios, pero esos juicios son juicios temporales, ¿sí? Son juicios que Dios está dando, pero también vemos nosotros que esos son juicios correctivos, son juicios para orientarnos a saber que existe un juicio final. Romanos capítulo 2, como hicimos mención, capítulo 1, como hicimos mención en la clase pasada, encontramos acá un juicio de Dios también en el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Alguien que está con su corazón entenebrecido por dar la espalda a Dios es un juicio de Dios. Dice después el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Esas pasiones vergonzosas son juicios de Dios. Esos extravíos vergonzosos. Cuando habla de pasiones vergonzosas, está hablando de desvíos sexuales, ¿sí? Entonces, cuando muchos llaman que eso es un orgullo, ante los ojos de Dios es un juicio. Son juicios de Dios. Como podemos ver nosotros, más abajo vemos que los juicios de Dios manifiesta que la iniquidad del hombre se multiplique y se destruya a sí mismo. Verán ustedes que dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Los entregó a una mente reprobada. Esto también es un juicio de Dios. Es que Dios te suelta la mano, te entrega una mente reprobada. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué Dios te entrega una mente reprobada? Allí lo dice, para hacer cosas que no convienen. Y estando atestados, impregnados, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contienda, de engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, estos son juicios de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo los que la hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. Por lo tanto, como verán ustedes, los juicios siempre se han estado dando. Pero ustedes dirán, está bien, se manifiestan los juicios, podemos ver catástrofes, podemos ver ciudades y naciones enteras devastadas, destruidas por juicios. Allí conocen ustedes la historia de Pompeya, ¿no? Que quedó sepultada. O al Atlantis, que quedó sumergida bajo el agua. O podemos ver nosotros grandes destrucciones como lo que pasó en Haití con esos tsunamis, todas estas cosas. Lugares donde se practican el alto nivel de hechicería y brujería, la santería, lugares donde se practica el ocultismo de alto calibre, ¿sí? Esto de hacer los zombies que escucharon no es cuestión de ciencia ficción, sino que es
justamente la participación de demonios, de espíritus inmundos. Es tremendo esto, ¿no? La práctica aberrante de la sexualidad. Entonces todo esto manifiesta el juicio de Dios sobre estas naciones. Por lo tanto, uno puede decir, sí, uno puede ver que hay juicios permanentes. Pero sin embargo, el carácter del Dios, del mismo Dios que nosotros tenemos en el antiguo pacto era inmediatamente. Pero ahora pareciera de que no pasa nada. Pero no es así. Dice el capítulo 2, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. El día de la ira. ¿Y qué más dice? Y de la revelación, o sea que se va a conocer, van a entender, van a ver que es real, del gran juicio de Dios, de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Y qué dice el versículo 6? El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Teniendo estos resultados, vida eterna a los que perseverando a hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, e ira e enojo a los que que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honor y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Por lo tanto, lo que vemos nosotros acá es claramente el carácter de un Dios justo, ¿sí? Este es nuestro Dios. Según la visión de Juan, ese juez estará sentado en su trono blanco. Acuérdense en que el Apocalipsis es un libro que está totalmente en revelación simbólica, ¿sí? Entonces, ya cuando hablamos de que Él viene en un caballo blanco y que se sienta en su trono blanco, el juicio del gran trono blanco, ya está mostrando el nivel de la santidad de Dios. Y allí tendremos que nosotros comparecer, ¿sí? No hay escapatoria, no hay un camino alternativo, nadie puede esquivar esto. Fíjense en que Hebreos dice lo siguiente, Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice algo y afirma con una palabra específicamente. Dice, y de la manera que está establecido. Fíjense, de la manera que está establecido. Hay alguien que ha establecido. ¿Qué pasa? Para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Fíjense ustedes que el juicio es algo que está establecido. Por lo tanto, nosotros ya vemos que hay un trono blanco, que hay un juez justo sentado en ese trono y que hay un día establecido en que esto se va a llevar a cabo. ¿Cuándo será este día? Vemos nosotros que ese día, según lo que Jesús describe en Mateo 24 y en Lucas 21, Él está diciendo que la gente va a estar casándose y dándose casamiento, la gente va a estar viviendo como si nada, como hemos leído en Romanos 1, que no tienen en cuenta a Dios, sus pensamientos no están en Dios, están afanados en sus cosas, están metidos en sus cosas, cada uno mira por sí mismo, el egoísmo es una señal que va en aumento y la independencia, sí, yo no me importa de lo demás, yo quiero estar bien yo y quiero disfrutar de la vida yo, ¿sí? Bueno, ese es el estado en que la gente se está manifestando antes que venga Cristo. Por eso dice, serán como los días de Noé. ¿Quién hacía caso a Noé? Que él estaba edificando o armando un arca. ¿Quién hacía caso a Noé? Nadie. ¿Alguien prestaba atención? Es más, probablemente se burlaban de Noé, probablemente no le hacían caso. O sea, las evidencias de un diluvio para esa época eran remotas, porque no había llovido en la tierra, solamente subió un vapor, dice. Pero Dios le había dicho que iba a hacer llover y que iba a abrir los abismos y que las aguas iban a descender y que iban a subir las aguas también. Por lo tanto, lo que está mostrando es que un juicio era inminente. Pero la gente no le interesó, no le creyó, vivió como si nada.
Muy bien, ¿han notado ustedes que si nosotros salimos a la calle a hablar del juicio venidero, van a reírse igual que en la época de Noé? Nadie le importa. Nadie dice nada. Es más, pueden mofarse diciendo, miren, que vayan presos todos estos corruptos primero antes que Dios venga a hablarme de juicio a mí. La gente no tiene en cuenta a Dios. Pero lo que vemos nosotros es que la Biblia jamás ha esquivado que hay un día de un juicio, que hay un juez y que va a haber que rendir cuenta en ese día. Ustedes van a ver que en la Escritura encontramos tribunal, ley, mandamiento, juez, trono, sentencia, vida eterna, condenación eterna. Todos son argumentos y frases y palabras de un tribunal. No está hablando de una carnicería ni de un hospital, está hablando de un tribunal. Por lo tanto, vemos nosotros que hay un día determinado en que esto va a pasar. ¿Qué va a pasar ese día? Cuando la gente esté así, sin prestar atención, sin llamar a reflexión de que Cristo viene, la gente va a estar metida en lo suyo, en lo suyo. Pero ¿qué va a pasar cuando venga el Señor? Dice que ese día va a ser como un relámpago que sale del oriente y se pone al occidente. Va a ser en un momento. Sonarán las trompetas. Sonarán las trompetas. Y va a haber grandes terremotos en esos toques de trompetas, así como cuando Cristo entregó su espíritu en la cruz del Calvario y hubo un gran terremoto y que se abrieron, dice, todos los sepulcros de Jerusalén y resucitaron todos los muertos que habían estado allí sepultados y salieron a la calle y dice que lo vieron todos. O sea, la gente vio a sus muertos. Eso dice que pasó el día que Jesús murió en la cruz. Bueno, esta vez Cristo viene otra vez. Esto viene otra vez. ¿Y qué sucederá? Habrá una gran resurrección. Veamos estos textos para corroborar. Alguien que busque 1 Tesalonicenses 4:17, otro que busque 1 Corintios 15:52 y otro que busque Apocalipsis 20 del 12 al 15. Veamos qué dice la Escritura. Algunos textos, entre muchos, que hace referencia a la resurrección. ¿Quién tiene el primer texto? 1 Tesalonicenses 4:17. El que tenga, léalo fuerte. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Perdón, léelos desde el 15. Por lo cual Jesús, a los que durmieron en él, por lo cual vos decimos, esto es palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ese día habrá algo inexplicable para la gente. Ese día va a suceder algo que nunca sucedió. Ese día va a pasar algo que muchos van a entrar en tormento y en confusión. Se va a oír sonido de trompetas. Van a resucitar los muertos. O sea, resucitar quiere decir que lo vamos a ver, vamos a estar todos aquí. Y va a aparecer la señal del Hijo de Dios. Veamos lo que dice 1 Corintios 15. ¿Quién lo tiene? Versículo 52. Fuerte. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En ese momento sonarán trompetas y los muertos resucitarán incorruptibles, ¿sí? Quiere decir que van a resucitar para una eternidad. Y acuérdense que hay dos destinos eternos, en gloria o en tormento eterno. Por lo tanto, los que de la fe nacieron de nuevo van a tener un cuerpo nuevo, glorificado, preparado para la eternidad en gloria.
y los que fueron al infierno, los que murieron sin Cristo, van a tener un cuerpo, no van a ser almas, un cuerpo preparado para el tormento eterno. ¿Se entiende esto? Entonces eso es importante notar lo que la Escritura dice. ¿Qué va a pasar ese día? Hoy no vamos a hablar de la resurrección, solamente estoy mencionando. Son temas que vamos a tocar más adelante, ¿sí? La muerte y la resurrección de los justos y la muerte y la resurrección de los impíos. ¿Qué dice el otro texto? Apocalipsis capítulo 20 del 12 al 15. ¿Quién lo tiene? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está. O sea, tenemos varios textos que hacen referencia de que va a haber una resurrección ese día. ¿Para qué? Para comparecer ante el trono de nuestro Señor, donde van a ser juzgados todos, grandes y pequeños, todos, y van a comparecer según sus obras, ¿sí? Daniel capítulo 12 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo y todos los que se hallasen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por lo tanto, como verán, hay muchos textos, hay muchos más para citar, pero lo que no podemos negar es que cuando Cristo venga va a haber un suceso importante, la resurrección. Acuérdense, sonarán las trompetas, inmediatamente los muertos resucitarán, para que todos, la muerte devolverá a sus muertos, el mar entregará a sus muertos, el Hades entregará a sus muertos, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos, absolutamente todos, desde Adán hasta el último, todos delante del Señor. Veamos Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesús en cuanto a esto. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Si Pablo lo dijo, Juan lo dijo, si Daniel lo dijo, si Pablo lo volvió a repetir en Corintios, uno podría decir, bueno, son hombres. Bueno, acá vemos nosotros que es Cristo, el Hijo de Dios, el que lo está diciendo. Ese día va a haber resurrección, porque hasta la muerte va a ser juzgada y lanzada al lago de fuego. Vemos nosotros lo que está haciendo referencia a este momento. Capítulo 12, versículo 48 de Juan. Fíjense, dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará, ¿cuándo? En el día postrero. Y acá aparece este día del juicio final como el día postrero o el día final. Esta palabra también hace referencia al día que Cristo venga. Ese día del juicio final también es llamado el día postrero. ¿Sabe qué significa postrero? El último. De ahí viene la palabra postre. Usted no come el postre antes, come al último, ¿cierto? Bueno, el postrer día es el día final,
recién Daniel ha leído, se tocará la trompeta final. Si es final trompeta es porque no va a haber más trompetas. Por eso es que no encaja la interpretación dispensacionalista de un arrebato de 7 años antes, tendría que sonar trompetas y después volvemos y suenan otra vez las trompetas. ¿Cuántas trompetas es? Si es un solo día y es la última trompeta, por lo tanto nos dejamos llevar por los 2 siglos, este siglo y el siglo venidero, con un solo acontecimiento que pone fin a uno y da inicio al otro también, ¿sí? Veamos lo que dice Jesús en Juan capítulo 6, continuando nosotros con mencionar lo que Jesús está diciendo. Juan capítulo 6, versículos 38 y 39, dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. ¿Qué es lo que quiere el Padre? Está diciendo Jesús. Que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite, ¿cuándo? En el día postrero. ¿Sí? Acuérdense, en resurrección para vida eterna, y habrá otra resurrección para condenación y vergüenza eterna. Versículo 43 y 44 del mismo capítulo. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, estamos viendo nosotros de que ese día postrero, ese último día, ¿sí? Todos vamos encaminándonos para ese último día. Cada vez que vamos tachando la hoja del calendario, vamos teniendo un día menos para ese último día, nos vamos acercando a ese último día. La Biblia nos está enseñando de que Dios ha establecido un día, que nadie más que Él lo sabe. Nadie más sabe qué día y qué hora será, pero solamente Dios lo ha manifestado y lo ha mostrado. Como verán ustedes, hermanos, existe textos bíblicos que están haciendo referencia a que Dios ha determinado un día. Veamos Hechos de los Apóstoles 17:31. ¿Vamos bien hasta acá? Hechos de los Apóstoles 17:31. Vamos a leer el 30 y 31, que es muy importante el versículo 30 también. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre y en todo lugar que se arrepienta. ¿Por qué manda Dios a todos? No es que Dios le pide, Dios manda, ordena a todo hombre y en todo lugar que se arrepienta. A veces predicar el Evangelio de esta forma pareciera ser violento, ¿no? Decirle, en vez de decirle, ábrale la puerta de su corazón al Señor, vamos, ¿qué le cuesta? Arrepiéntase, si usted puede arrepentirse. Esa no es una manera bíblica. Ahora, encarar como el Evangelio de la Biblia nos dice, de decirle a un pecador, mira, tú eres un pecador y Dios te ordena que te arrepientas, te manda que te arrepientas. Creo que nos podemos ir nosotros sin una respuesta positiva y con unos cuantos dientes menos, ¿no es cierto? Porque la gente no escucha ese tipo de evangelio, salvo que intervenga el Espíritu Santo de Dios. Pero por eso no vamos a modificar el evangelio, no podemos cambiar un evangelio, porque estaríamos nosotros mandando al infierno gente contenta. Porque no es ese el evangelio. Pero Dios le manda al hombre, le ordena a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. ¿Por qué? Lo dice en el versículo 31. Pues por cuanto ha establecido un día. Fíjense que no tenemos un Dios desorganizado ni improvisado. Dios ha establecido un día. ¿Cuándo lo ha establecido Dios? En Génesis capítulo 3, que digo, ¡ay, mira lo que hizo Adán! Ahora voy a tener que ver un día. No. Dios todo lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Ya vamos a ver esto. Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y dice, ¿por medio de quién? Por aquel varón a quien designó. ¿Quién es este varón que Él designó que va a juzgar? Es Cristo. Él es el juez de toda la tierra. Él es el Señor. Él es el que va a juzgar al mundo con justicia. Es
Él el que conoce todo de nosotros, porque Él murió por nosotros. Por eso dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Veamos otro texto, Romanos capítulo, ya hemos leído el capítulo 2:5. Vamos a ir al capítulo 2 de Romanos, pero vamos a ir ahora al versículo 15 y 16. El 16, perdón. Romanos 2:16. Otra evidencia más. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Gracias, Madre. En el día, o sea, hay un día determinado. Dios ha determinado un día que Él va a juzgar. Vamos a ir a la carta de Judas. Judas no tiene capítulo, así que vamos a ir al versículo 6 directamente. Judas, versículo 6. ¿Quiénes serán juzgados acá? Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles también saben que hay un día que serán juzgados. Fíjense en lo que dice el versículo 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor en sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Como verán ustedes, hay un día determinado por el Señor que se va a llevar a cabo este juicio final. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ahora bien, ya tenemos el día que el Señor venga, conocido como el día final o el día postrero. Ese día se va a llevar el juicio final, en el cual serán juzgados todos los hombres y todos los ángeles. Todos vamos a comparecer delante del trono, gran trono blanco, hablando de lo que es la santidad de Dios. ¿Qué dice que va a pasar ese día? ¿Cómo se va a llevar a cabo ese día? Y nosotros tenemos que entender que nada puede justificar mi ausencia, ¿sí? Uno cuando a veces no va al trabajo justifica con algún certificado, ¿no es cierto? Bueno, ni siquiera la muerte te va a justificar porque hasta la muerte te va a devolver para que vayas a ese día. Si te comió un tiburón en el mar o una ballena en el mar, hasta el mar va a devolver a sus muertos, dice, ¿no? Todo, no. El mismo Hades va a devolver a sus muertos. No va a haber nadie que se ausente ese día. Por lo tanto, debemos ver lo siguiente. ¿Cómo va a ser el desarrollo de esto? ¿Alguien vio esos libritos llamados Chick Publication? Esos son historietas, pequeños libros. Hay uno que se llama Esta fue tu vida, ¿sí? Bueno, ahora no sé si, creo que todo estaba vía online, ¿no? Pero me acuerdo cuando nosotros éramos chicos, sabemos tener muchas de esas historietas así, y a veces nos causaba un poco de una sensación de miedo, ¿no? Cuando uno leía. ¿Por qué? Porque desconocía cosas. Pero es la realidad, es la verdad, ¿sí? Y aquí se ve esta imagen, ¿no? Esta está tomada de una de esas ilustraciones, ¿no? De que el Señor te está mostrando, diciendo, bueno, vamos a ver tu vida como una pantalla gigante. Vamos a ver toda tu vida desde que has nacido, ¿sí? Y todo lo que hiciste está guardado y registrado. Aún dice la palabra, hasta de cada palabra ociosa que hemos dicho, que dijera nuestras bocas. Veamos nosotros lo que hace referencia a este día de juicio. Como verán, ese tenso silencio que se acaba de armar acá en el auditorio, ese día va a ser un día de un silencio universal. ¿Por qué? Porque todo el mundo estará
bajo el justo juicio de Dios. Vayamos a ver en Apocalipsis capítulo 20 cómo se va a desarrollar ese juicio, entre otros textos más que hay. Dice el versículo 11, Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco. Hay dos palabras que resaltan que no es cualquier trono. Primero, un gran trono y blanco, ¿sí? El gran trono blanco. Dice, y el que estaba sentado en él, y delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y acá entramos a esta parte. Bueno, yo dibujé el libro de la Biblia, de la vida, ¿sí? Pero faltan otros libros porque está en plural. Y los libros fueron abiertos. Muy bien, si nosotros tuviéramos que tomar referencia acerca de los libros, la Biblia responde a la Biblia. La Biblia solamente hace mención al libro de la vida, pero porque habla en plural de los libros. Ahora, naturalmente podemos ver nosotros de que nosotros estamos dentro de un gran libro, que es la historia que Dios ha escrito, ¿no es cierto? Todo lo que Dios ha determinado que sea. El decreto de Dios vendría a ser algo que Él lo dijo, lo ha pronunciado y lo ha escrito. Eso lo dice el salmista David en el Salmo 139, versículo 16. Dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Por lo tanto, hay un libro que registra todas las cosas y que manifiesta todo lo que iba a suceder. Isaías capítulo 46, se lo leo rápido, versículos 9 y 10, dice cuál o qué es lo que hace a nuestro Dios único e irrepetible. Isaías 46, 9 y 10 dice así. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. O sea, Dios está diciendo, no hay otro Dios y nadie puede asemejarse a mí, parecerse a mí. Y siempre hice esta pregunta, ¿qué es lo que lo hace a nuestro Dios único, irrepetible? ¿Por qué nadie puede parecerse a Él? Primero porque Dios es increado, Él es eterno, ¿sí? Él no tiene principio ni final, Él es Dios. Desde el vamos, todo nace desde Dios. O sea, todo lo que es creación es porque Dios lo creó. Por lo tanto, no existe otro Dios. Y si existiese otro Dios es porque Dios lo creó. ¿Se entiende? Pero no hay otro Dios. Por lo tanto, todos los seres creados hacemos como un patrón único lo mismo. Todos comenzamos para terminar. Todos empezamos por el principio y terminamos hacia el final. Bueno, él dice, ¿qué es lo que lo hace único? Dice el versículo 9, no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí. ¿Qué lo hace único? Versículo 10, que anuncio el final desde el principio. Yo anuncio el final desde el principio. ¿Y qué más dice? Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué está diciendo acá el Señor? Que Él no es como nadie, y nadie es como Él, porque todos empiezan para terminar, sin embargo Dios primero termina y luego empieza. ¡Wow! ¿Se da cuenta de esto? O sea que nada de lo que nosotros vivimos es fruto de la casualidad o accidente del momento, sino que todo está determinado. Todo está determinado que así tenía que suceder. Cada cosa pertenece al decreto eterno de Dios, al consejo perfecto, al pensamiento de Dios, al plan perfecto de Dios. Nadie puede quitar, nadie puede añadir, nadie puede invalidar lo que Dios ha determinado que sucediese. Si nosotros nos podemos saber el discurso que estaba haciendo Pedro, el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles dice el versículo
22. Varones israelitas, oíd las palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales que hizo Dios entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis en mano de los inicuos, crucificándole. ¿Saben qué está diciendo Pedro? ¿Saben por qué ustedes lo mataron? ¿Saben por qué ustedes lo atraparon y lo mataron y lo crucificaron? ¿Saben por qué vivió cada cosa que padeció nuestro Señor? No porque ustedes lo hicieron, sino porque fue así como Dios, de su determinado y anticipado consejo y conocimiento, dijo que así iba a suceder. Esto es extraordinario, hermano. No cae ni un cabello de una persona sin que Dios no lo haya planificado. Todas las cosas están en su poder y en su autoridad. Por lo tanto, mis hermanos, vemos nosotros de que hay un Dios que planificó desde la eternidad un día en que todos los seres humanos van a rendir cuenta, y ese día se llama el juicio final. Por lo tanto, vemos nosotros que si hay una soberanía de Dios, no se refiere a que el hombre llega a ser salvo porque quiso, o lo hace el hombre voluntariamente, sino porque hay un Dios que ya ha establecido y ha determinado todas las cosas así. Amén. Muy bien, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense en lo que dice el versículo 12. De Apocalipsis estábamos, ¿no es cierto? Apocalipsis 20. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie. Que está diciendo que ya no están muertos, si están de pie, ya no están muertos, han resucitado delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea que acá dice los libros y el otro libro. El otro libro dice, y lo aclara, el cual es el libro de la vida. ¿Cuáles son los otros libros con que va a ser juzgado todo ser humano? Bueno, uno es la Escritura, la palabra de Dios, el libro que ha sido permitido por Dios, que por su inspiración del Espíritu Santo, usando los escritores que Dios ha escogido en distintos lugares, en distintas épocas, para formar el canon bíblico, es para que todo el mundo tenga acceso a la palabra de Dios. Este libro nos va a juzgar. Este libro nos va a juzgar. Porque por las palabras que yo os he dado, ella os juzgarán aquel día, dijo Jesús. El libro, la palabra de Dios. Así que fíjense en cómo es la relación que usted tiene con la palabra de Dios. ¿Qué ocupa más tiempo en tu vida? ¿Dedicas un tiempo para leerla, para escudriñarla? El otro libro es lo que hace referencia a Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Veamos cómo lo identifica Malaquías a este libro. Entonces, Malaquías 3:16, cuando digo Malaquías algunos ya se asustan, ¿no? Pero hay otros versículos aparte del versículo 10, ¿no? Está el 16, ¿eh? Cómo lo han quemado el pobre Malaquías. Es tan lindo, esos son los siete juicios de Dios, ¿eh? Que Dios determina. Muy bien, fíjense lo que dice el versículo 16, es contundente ese versículo. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, dice, y Jehová escuchó y oyó, ¿y qué dice que pasó? Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y acá aparece el libro de las memorias. Porque ¿qué es el libro de las memorias? ¿Qué es lo que está anotado allí? ¿Qué es lo que se menciona en el libro de las memorias? Muy bien, el libro de la vida es para los nombres. Los nombres. Yo me vuelvo a Apocalipsis 20 porque estoy haciendo satélite los otros versículos, pero me vuelvo al 20. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se lleva a cabo el libro? Dice, y fueron abiertos otros libros, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas
que estaban escritas en los libros. Van a ser juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Qué cosas? Veamos lo que dice. Según sus obras. Lo que hacemos está registrado allí. Fíjense lo que dice el versículo 13. Y el mar entregó a sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiero aclarar que este libro de la vida no lo escribimos nosotros, ni es escrito cuando nosotros repetimos una oración del arrepentido. Eso es algo que se nos metió en la imaginación o lo hemos aprendido mal. Porque muchas veces hemos dicho esto: por favor repite esta oración conmigo. Y después que la hacemos repetir le decimos: acaba de escribir tu nombre en el libro de la vida. Eso no es bíblico, eso no es verdad. Es más, nosotros alcanzamos a ser salvos porque ya estábamos escritos desde antes de la fundación del mundo. Acuérdense que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Por eso es que el juicio es para la gloria de Dios. El fin de este juicio es glorificar a Dios por su misericordia, por su gracia, por su justicia. O sea, Dios va a ser glorificado tanto con los que se salvan, como Dios va a ser glorificado con los que se pierden. Pero ese es un día de gloria para Dios. Porque vemos nosotros de que todos los que fueron escritos en el libro de la vida no fueron por los méritos, sino por la misericordia soberana de Dios, la gracia de Dios. Veamos nosotros lo que dice Romanos capítulo 9, para explicar mejor lo que el apóstol Pablo hace referencia a esto. Romanos 9 dice el versículo 13. Vamos a ir al versículo 10. Romanos 9:10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues aún no habían nacido. Escuche, ¿se acuerda que Rebeca tuvo mellizos? ¿Cómo se llamaba? No, Esaú y Jacob. ¿Quién era el mayor? Bueno, póngalo en orden, ¿cierto? Esaú y Jacob. Siempre decimos, ¿cómo se llaman los hijos de Adán? Abel y Caín. No, y es Caín y Abel, ¿no es cierto? Lo dejamos siempre, pero es Esaú y Jacob. Ahora fíjense ustedes, dice, no habían nacido aún, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. ¿Está entendiendo? O sea, Dios lo escogió a Jacob antes de nacer para que no sea juzgado por sus obras, sino por el que los llama. Ahora, pareciera que se contradice porque dice que vamos a ser juzgados por nuestras obras y sin embargo no determina nuestras obras que yo sea salvo. ¿No es cierto? Ahora, fíjense ustedes que las obras no es otra cosa más que la evidencia de la salvación o la evidencia de la no salvación. Porque yo puedo decir, Señor, Señor, pero sin embargo soy un hacedor de maldad. Yo puedo profesar con mis labios que conozco a Dios, pero con mis hechos los niego, haciendo cosas abominables y detestables. Yo puedo estar incluso como uno de los 12 apóstoles del Señor, pero sin embargo ser un hijo de perdición. ¿Se entiende? Por eso no todos. En la misma iglesia hay trigo y cizaña. En la misma iglesia hay hijos de Dios y hay los que no lo son. En la misma iglesia, aún aquí en esta tarde, en esta clase, hay quienes en ese día van a estar delante del Señor como todos y unos serán puestos a la derecha y otros a la izquierda. Porque no depende de las obras, sino del que los llama. Por lo tanto, si nosotros empezamos a ver cómo vamos a ser juzgados, entendemos nosotros de que todas las cosas van a ser vistas y tenidas en cuenta delante de los ojos de Dios. Veamos rápidamente esos 3 versículos. 2 Corintios 5:10, otro que busque Hebreos 4:13 y otro que pueda buscar Eclesiastés 12:14. ¿Qué dicen estos textos? Veamos si realmente es importante o no para el juicio final.
¿Quién tiene primera? 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo, cada uno de nosotros, así, cada uno, cara a cara, delante del Señor, para que comparezcamos delante del Señor, cada uno, según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, estando en el cuerpo, o sea ahora, ¿sí? O sea, esos son textos que no los podemos borrar, están allí. Fíjense lo que dice Hebreos 4:13. ¿Quién lo tiene? ¿Es aquí? Que todas las cosas, ¿cómo están? Fuerte, ¿quién lo tiene? Hebreos 4:13. He aquí que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas. O sea, Y dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. no hay Al cosa. que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Nadie puede ocultar nada. Todas las cosas creadas, nadie puede ocultarlas, dice, sino que están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 14? Porque Dios traerá toda obra. ¿Toda qué? Toda obra. Toda obra a juicio. ¿Qué más? Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, todo a juicio. Romanos 2:16 leíamos recién, el día en que el Señor Jesucristo juzgará todos los secretos de los hombres. Ahora, fíjense ustedes que nadie puede escapar a este día. Ahora, nadie puede jactarse delante del trono blanco de nuestro Dios que es santo, santo, santo. Nadie puede agregar ningún argumento. Ese día va a pasar lo que claramente nosotros podemos ver en su palabra, un gran día de silencio. Día de silencio. ¿Por qué día de silencio? Romanos capítulo 3 dice el versículo 20, 19 y 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué está diciendo? Que ese día toda boca va a estar como. Y cuando todo esto se empiece a ver, cuando todo esto se empiece a mostrar tal cual está, ¿qué va a pasar? No hay palabras, no puedo justificarme, no puedes, vamos a decir es verdad, es verdad. Habacuc capítulo 2:20, ya se la puse difícil otra vez, ¿no? Habacuc capítulo 2, versículo 20. Esto es una visión profética de lo que va a pasar ese día. Cuando Él venga y se siente en su santo trono, en su templo. ¿Qué dice Habacuc 2:20? Mas Jehová está en su santo templo. ¿Y qué más dice? Calle delante de Él toda la tierra. ¿Se imagina lo que va a ser ese día en silencio total? Porque Él es el que está sentado en su trono, el que está juzgando, gracias, juzgando a las naciones, juzgando a los ángeles, juzgando a todos. ¿Quién se atreverá a decir, esto es injusto? ¿Quién se atreverá a decir, pero nadie me dijo nada? ¿Alguien podrá hacer la de Adán, la mujer que me diste, culpar a otros? Nadie, porque bajo su ley toda boca se cerrará. Pero habrá juicio sin misericordia. Ese juez es Cristo. Él es el juez que va a juzgar. Es justo,
es santo. No admite cohecho, no admite soborno. Es implacable. No tendrá por inocente al culpable. Él va a ser un juez que va a juzgar con santidad en su justicia. La pregunta es, ¿quién podrá escapar? Y allí es donde quiero empezar a concluir de lo que es la gracia asombrosa. ¿Saben, hermanos? Dios Padre es glorificado por la obra de Cristo. Y si Cristo es el que va a juzgar, no se olviden que Él es juez y que Él es abogado. Nosotros tenemos un abogado, pero debemos entender esto. Ningún argumento en nosotros delante de Él va a ser suficiente para mostrar que podemos ser salvos nosotros por nuestras obras. No hay obras que nosotros hagamos para ser salvos. Es más, las obras que nosotros tenemos que hacer son las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Pero ni aún así ninguna de esas obras nos alcanza para ser salvos. Pero Él nos dice, miren la cruz. Esta es la obra máxima. Esta es la obra donde toda rodilla se va a doblar, donde toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Esta es la obra más grande, más admirable, la que vamos a irrumpir ese día en gloria y en loores. En nuestro cántico de alabanza más perfecto va a ser cuando nosotros podamos ver que la única obra que trajo satisfacción a la justicia del Padre, la única obra que realmente el Padre fue glorificado, es la que Cristo, su Hijo, la hizo por nosotros. Porque aquí estamos nosotros, muertos en delitos y pecados. Y acá veníamos con nuestro pecado en nosotros mismos. Pero el que no cometió pecado, llevó nuestros pecados. Él murió. Él murió. Para que cuando Él resucite nos impute su justicia a nosotros y nosotros seamos vistos delante de los ojos del Padre como justos. Eso significa gloria. Por eso es que Dios va a ser glorificado, el Señor va a ser glorificado ese día por la obra de Cristo a favor de nosotros. Por eso es que yo siempre digo, Cristo no vino a morir solamente, Él vino a vivir y a morir por nosotros. Él vivió de una manera que jamás pecó, y cada mérito que Él obtuvo por vivir una vida santa en este mundo, cosa que nosotros no le hicimos, Él le imputó esa justicia de vida y de muerte en nosotros. Por eso es que ante los ojos del Padre ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Nosotros podemos ver que allí hay justicia. Por eso es que ¿hay misericordia? Claro que hay misericordia. Dios no puede tener por inocente al culpable. Debe haber un culpable. Debe haber alguien que pague la consecuencia. Alguien tiene que beber la ira de Dios. Pero la hizo Él. Por eso es que Él se sentó en su trono. Y por eso es que Él es el sacerdote, el sumo sacerdote que nos convenía. Él es el que vive para interceder por nosotros. Y Él es el que nos dirá, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Eso es lo que nosotros anhelamos, mis hermanos. Eso es lo que nosotros deseamos. Por esa razón es que ese día el juicio va a ser para nosotros un gran motivo de gozo y de alegría, cuando ante todas las evidencias digamos, Señor, yo no merezco, pero tu gracia, tu favor, tu misericordia me salvó. Por eso imagínense lo que es una eternidad en gloria. Y los que son juzgados y condenados por impíos y por rebeldes, ellos no se van a ir insultando al Señor, al infierno, sino que ellos van a aceptar, porque dice, toda rodilla se doblará. Ellos van a entender ante las evidencias de que son pecadores y merecen la condenación. Las evidencias van a ser claras. Por eso es que Él es glorificado. Y de esta forma el apóstol Pablo resume todo esto en el capítulo 9 de Romanos, cuando dice lo siguiente. Romanos capítulo 9, versículo 18 en adelante, dice esto. De manera que de quien quiere
tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero ¿qué dirás? ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer el barro para honra, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Amados hermanos, tanto como los que se salvan como los que se pierden, el propósito del juicio final es la gloria. Inmediatamente cruzaremos todos el umbral de las dos puertas, unos para condenación y otros para vida eterna. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él se compadece de su pueblo, porque Él sabe lo que es realmente haber vivido y haber muerto por causa de su pueblo. Así que, ¿habrá misericordia? Claro que habrá misericordia, porque termina diciendo Santiago 2:13, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es Cristo en su plena expresión de amor y de gracia para cada uno de nosotros.